Vamos a calcular las sombras de un cono y un cilindro oblicuos. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a intentar intuirlo primero en el espacio. Tenemos, por ejemplo, un cono cuya base es esta y un cilindro cuya base es esta. Vamos a colocarlos así, más o menos. El cilindro tiene la cara superior aquí desplazada. Entonces hacemos las tangentes comunes a esas dos elipses y tenemos ya la representación espacial axonométrica de la figura, ¿no? Mientras que el cono, si dibujamos el eje que pasa por la mitad de la circunferencia, tenemos que el vértice no va a caer sobre este eje, entonces ya no es de revolución. Entonces cogemos un punto, vamos a marcar su posición, por ejemplo, respecto a esta línea aquí, y cogemos el punto aquí, con lo cual ese será el vértice de la figura, ¿no? Unimos este punto, hacemos las tangentes a la elipse y tenemos ya el cono oblicuo, ¿no? Mientras que aquí, si cogemos el centro de la elipse, tenemos ahora aquí el eje de ese cilindro, ¿no? Bueno, para hacer las tangentes a la elipse con precisión lo podemos hacer así, desde un vértice exterior, ¿no? Lo vamos a hacer aquí aparte. Pues, un poco esto, tenemos un punto exterior, hacemos dos secantes, una y otra, una mejor casi externa, o sea que se acerque hacia un extremo de la elipse para que no queden lejos. Tenemos 4 puntos, hacemos las dos diagonales de ese cuadrilátero que forman los 4 puntos y hacemos las dos secantes de la elipse. Ambas secantes producen un punto de intersección que junto con este determinan la polar. Y la polar corta la elipse en este punto y en este, por el que hacemos las dos tangentes. Bueno, pues esa es la forma de hacer aquí las tangentes. Entonces, si por ejemplo nos dan la dirección de sombra, que no tiene por qué coincidir con esta, vamos a hacer por ejemplo que la dirección para el cilindro, pues si por ejemplo para que se vea bien el triángulo, la vamos a poner que cae la sombra aquí. Eso quiere decir que la dirección es esta. Por tanto, los rayos son paralelos, son rayos solares, luz puntual se transforma en luz distante, en rayos paralelos. Entonces tendríamos que la sombra de este punto es este, y necesariamente la misma elipse con la misma orientación para esta sonometría se desplazaría aquí. Con lo cual es como si tenemos una circunferencia paralela al plano horizontal, entonces al ser paralela los rayos, como van en paralelo, provocan una circunferencia exactamente igual. Entonces la sombra de esa figura vendrá definida ahora por las tangentes a las dos elipses, ¿no? Y en los puntos de tangencia diametralmente opuestos respecto al centro este, se provoca aquí la sombra o línea directriz que separa sombra de luz en el cilindro, ¿no? Bueno, pues esa es la sombra de la figura. Mientras que esto, siguiendo la misma dirección del rayo, por aquí, por el suelo, tenemos entonces que este punto sigue la dirección del rayo, que es esta. Escogemos esa dirección y la ponemos aquí. Corta aquí y por tanto desde ese punto habrá que hacer otra vez las tangentes a la elipse por el método anterior. Y en los puntos de contacto levantamos generatrices hasta el vértice de ese cono. De manera que ya tenemos las sombras de ambas figuras que vamos a hacer ahora en sistema diédrico, ¿no? Para que se vea un poco mejor, pues bueno, marcamos ahí la posición de la sombra, tanto propia del objeto como arrojada sobre el suelo, ¿no? Y lo mismo aquí, la que arroja sobre el suelo, sobre el plano horizontal, venimos diciendo, y la que es propia de la figura, ¿no? Vamos a sombrear aquí la elipse, pues propia de la figura que separa la luz de la sombra, ¿no? Bueno, pues esas serían las sombras de la figura que vamos a ver ahora cómo lo haríamos en sistema diédrico. Por último, solo decir aquí
que bueno, para separarla del suelo podemos sombrear con más fuerza y nitidez ahí al lado del objeto. Y aquí lo mismo, al lado del objeto. Y aquí pues hay que decir que geométricamente esa línea está perfectamente definida, pero en la práctica esa línea no está perfectamente definida. Los efectos de luz hacen que esto tenga cierta borrosidad, ¿no? Vamos por ahí con más nitidez el fondo este. Y ahora suavizamos un poco, homogeneizamos un poco la tonalidad, de manera que sea. Y aquí lo mismo, tanto con la sombra propia del objeto como la sombra que proyecta sobre el suelo, sombra arrojada que se llama. Bueno, esas son las dos figuras con la sombra. También hay que decir que aquí, por efecto de reflexión, pues esto tendrá más sombra que de este lado. Tenemos que hacer también un tono homogéneo, y aquí pues lo que decíamos, un tono también un poco medio. Lo mismo aquí, lo que pasa que aquí son una radiación, o sea, un conjunto de líneas que pasan por un vértice, o sea que son las generatrices las que delimitan esa tonalidad gradual y uniforme, homogénea hacia este lado, ¿no? Entonces marcamos también por este lado, intentando hacer que sea lo más homogéneo posible. Y aquí igual. Pero en este caso van hacia un vértice, en este caso son paralelas hacia el infinito. Bueno, por último, ya para intentamos quitar ahí lo que se corrió de, y aquí pues lo mismo, un poco el contorno y un poco aquí. Bueno, pues esas son las dos sombras de cilindro y de cono que vamos a ver cómo se calcularían en sistema diédrico. Ya digo, por aquí podemos oscurecer más al lado de la figura y hacer esto más nítido, y lo mismo aquí. Y así separamos también la figura del fondo. Mientras que aquí podríamos oscurecer ligeramente un poco más que hacia adentro, ya que refleja también esta zona, ¿no? Y lo mismo aquí. Bueno, tenemos ambas sombras de las figuras, y ahora vamos a hacer entonces en sistema diédrico la representación de ambos elementos. Entonces dibujamos, por ejemplo, vamos a poner aquí el cilindro oblicuo. Aquí vamos a poner, por ejemplo, una cara, la superior, y aquí vamos a desplazar la otra, por ejemplo. Entonces marcamos por aquí las tangentes a ambas circunferencias, y del cono vamos a coger, por ejemplo, esta circunferencia, está saliendo fuera. Vamos a proyectar entonces los puntos ortogonalmente, como ya sabemos en sistema diédrico. Tenemos una ortogonal, otra ortogonal, y ahora vamos a colocar, por ejemplo, el vértice, vamos a colocarlo aquí. Desde este punto hacemos las tangentes. Ya sabemos que para hacer las tangentes
podemos utilizar este mismo método también vale para la circunferencia, vale para todas las cónicas, o sea, para elipse, parábola, hipérbola y circunferencia. Cogemos entonces el vértice del cono y lo colocamos aquí. Bueno, tenemos el cono en planta y alzado, esta serie discontinua, y ahora proyectamos también en el alzado el cilindro y aquí vamos a hacer, por ejemplo, la posición hasta aquí. Esta línea será paralela, aquí una horizontal, un romboide en el alzado y aquí esta debe estar alineada con esta. Bueno, tenemos ya ambas figuras, ¿no? Y vamos a hacer, por ejemplo, que el rayo de luz venga, vamos a poner, por ejemplo, esta dirección. Ponemos esta dirección, seguimos esa dirección, vamos a coger el centro de la figura, parece que pasa por aquí. Entonces, el desplazamiento de esta circunferencia viene por aquí y vamos a poner, por ejemplo, aquí, vamos a hacerlo mejor a lápiz, este es el eje de la figura y esta es la dirección del rayo en el alzado. Recordamos que esto lo podemos doblar para entenderlo mejor, y si por ejemplo la ponemos por aquí, pues si por aquí viene el eje de la figura, pues si la pongo por aquí será tal que por ejemplo venga, vamos a ponerlo hacia este punto, hacia aquí, o mejor por ejemplo hacia aquí, hacer esta dirección. Bueno, ¿qué significa que en la planta tenga esta dirección y en el alzado esa? Pues significa que la línea aquí sigue esta dirección, ¿no? Una línea más o menos a unos 60 grados, mientras que aquí, como vemos, sigue esta dirección. O sea, es la representación de esta recta en planta y alzado, ¿no? Entonces este punto se proyecta, cae aquí, bajamos una vertical, cae aquí, y por tanto la misma circunferencia se desplaza hasta aquí abajo con este centro. Entonces cojo esa circunferencia y la coloco centrada aquí. Bueno, ya tengo que esa es su posición, ¿no? Entonces necesariamente, como la figura, una vez que he obtenido esto, nos imaginamos el triángulo en el espacio, esta es la dirección de la luz, ¿no? Mientras que esta es la dirección por el suelo, sigue esta dirección y por tanto las tangentes me delimitan la posición del contorno, de la sombra del contorno, ¿no? O sea que esta va a ser la sombra de la figura y llega, si hacemos una horizontal, hasta este punto. Este punto sale de aquí la tangente diametralmente opuesta en respecto a este centro, entonces subimos esos dos puntos, por la parte de atrás llega hasta aquí y por la parte anterior visible llega hasta aquí y sigue en la dirección de las generatrices. O sea que esta es la sombra en el alzado, mientras que la sombra en planta es esto, y aquí no se ve por detrás, mientras que aquí la tangente llega hasta aquí, entonces por aquí una paralela. O sea que aquí la sombra será este pequeño tramo, ¿no? Bueno, ya tenemos la sombra en el cilindro y ahora en el cono pues sigue esta dirección por el suelo. No, perdón, el rayo se proyecta según esta dirección, entonces viene por aquí. Bueno, eso quiere decir que como corta aquí, viene por aquí y corta este plano en este punto, o sea que va a subir por ahí detrás, ¿no? Pero si continuamos este punto llega hasta aquí, o sea que si este plano lo corremos hacia atrás, el cono va a tener su vértice, la sombra, aquí. Pues desde este punto hacemos las tangentes, una tangente y la otra tangente,
y desde ambas tangentes unimos con el vértice. Aquí ya casi parece que es coincidente y aquí la tangente parece que nos coge un tramo muy pequeño. O sea que esta sería la sombra. Subimos este punto, como queda por debajo de el diámetro horizontal, pues se va a ver aquí un poco de sombra. Mientras que esto queda hacia atrás, ya no se va a ver, llegaría hasta aquí por la parte de atrás. Con lo cual ya tenemos la figura al completo. Y como esto corta aquí y la sombra de este punto cae aquí sobre el plano vertical, si imaginamos, en realidad viene por aquí y corta aquí en este punto. Eso quiere decir que la continuación de esta línea hasta este punto será la sombra, mientras que aquí corta aquí y será esta. O sea, en el momento que corta aquí a la línea de tierra levantamos, con lo cual tenemos ya la sombra. Vamos a marcar este punto que coge aquí 1 milímetro más o menos. Esta es la sombra, este pequeño tramo, mientras que en el cilindro es este pequeño tramo. Y ahora tenemos que la sombra que se proyecta sobre el suelo, sobre el plano horizontal, pues será esta. Vamos a hacerla, a ver, aquí. Será este tramo y ahora este de aquí arriba. Bueno, esa es la sombra de la figura ya. Vale, aquí una trama cruzada para que sea más homogénea la sombra. Y aquí igual. Bueno, sombra que proyecta sobre el suelo, sobre el plano horizontal, y sombra que proyecta sobre el plano vertical. Sombra propia del objeto, y aquí detrás decíamos que como cortaba por debajo, pues se vería ligeramente aquí, donde es tangente esta línea. O sea que se ve aquí este pequeño tramo nada más. Mientras que esto ahora, el sombreado, simplemente esto. Y aquí pues simplemente esto que proyecta aquí sobre el suelo. Bueno, pues esas son las sombras propias arrojadas. Quitamos un poco aquí de lo que se nos ha extendido el lápiz, de aquí y aquí arriba también. Siguiendo en la línea de esto, recordamos allí de donde sale, aquí era la tangente. A partir de aquí, pues bueno, podríamos oscurecer un poco más, dar más intensidad por debajo, que se va perdiendo, y lo mismo aquí. Sin descuidar el contorno de la figura, que se ha ido perdiendo también. Pues tenemos esto, la superficie cónica, y luego aquí el tramo de circunferencia, lo mismo aquí, la tangente. Bueno, aquí también esta línea que se perdió ahí un poco. Decíamos que se oscurecía con más intensidad al lado del objeto y con más nitidez.
Bueno, pues esas serían las sombras propias y arrojadas de ambas figuras. Y por último, ya recordad que esta es la dirección de una generatriz, solo incidiendo en lo que dijimos aquí antes, pues podríamos, por ejemplo, simular por aquí un tono más o menos pequeño degradado por esta zona. Y también pues sobre esta figura. Incide la luz más ortogonalmente aquí que aquí, entonces el tono lo tendrá por aquí con degradado hacia adentro y la cara superior con más luz, o sea que el degradado viene aquí hacia adentro y aquí pues siguiendo las generatrices también más intensidad también en esta zona. Lo mismo aquí con esto, un poco por aquí más de luz y aquí también más de sombra, quiero decir. Podríamos darle un poco con esto para igualar y aquí también lo mismo aquí y aquí. Bueno, y por último ya retocar pues ahí otra vez donde se haya sobrepasado el lápiz, ¿no? Por aquí y por aquí, también por encima de la figura. Bueno, pues sombras propia y arrojada de cilindro y cono, ambos oblicuos, ¿no? En sistema diédrico y en asonometría, sin tener en cuenta reducciones, ¿no? Aquí si está poco homogéneo, bueno, podríamos quitar aquí con luz y intentar que fuera más homogéneo, pues a lo mejor con la goma. Entonces podríamos retocar por aquí. Y aquí también esto debe ser generatrices, por lo tanto esto hacia arriba debe seguir siguiendo las líneas de las generatrices. Y aquí pues también lo que decíamos, que esta era una generatriz y por tanto debía seguir la dirección esta, que parece que no la sigue, ¿no? O sea que tiene que ser paralela, o sea que tendríamos que ampliar un poco más por aquí. Y aunque ya no es una cuestión geométrica, estos tonos de sombra, directriz, separación de luz y sombra no es perfectamente gradual, ¿no? Entonces habría que hacerlo con todas las esquinas, igual que aquí teníamos esta sombra. Pues tampoco sería perfectamente definido el contorno, como hice aquí, ¿no? Pero bueno, ya no lo vamos a hacer, solo lo dejamos indicado, ¿no? Pues bueno, tenemos por un lado las sombras de ambas figuras en asonométrico, las sombras en sistema diédrico. Habría que quitar aquí esta línea continua y esta ponerlas discontinuas también, y ambas figuras en ambos sistemas representativos.